El polémico documental de Michael Jackson es una mirada brutal a la destrucción de la inocencia. La diferencia entre la acusación de un delito y la explicación de cómo éste se lleva a cabo puede resultar confusa para algunos, pero no para el director de Living Neverland. De hecho, el papel de Dan Reed en el documental es prácticamente inapreciable, o al menos trata de apartarse tanto como le permite el medio material con el que trabaja. Su trabajo no trata de demostrar que Michael Jackson era un corruptor de menores, trata sobre víctimas. De hecho, no es que busque una evidencia de que los delitos que supuestamente cometió, sino que durante 4 horas que dura la serie, se posiciona como un espacio en blanco, una plataforma para escuchar dos personas, dos niños que ahora son adultos. Michael Jackson y los niños perdidos. ¿Quiere hacer pensar el documental que Michael Jackson fue pedófilo? ¿Busca convencer al espectador que el rey del pop fue un monstruo? No, sencillamente lo da por hecho de forma implícita. No es el formato sensacionalista que puede esperarse de la presunción de culpabilidad, pero desde luego no juega a justificar los hechos, datos o evidencias, todo lo que cuentan las dos personas entrevistadas. No hace falta porque Living Neverland no quiere ser un juicio, sino una herramienta de curación para dos personas que aún sufren las consecuencias de una infancia arrebatada por la irrupción de un dios en sus vidas, una figura pública mesiánica que podría tener cualquier cosa menos el recuerdo feliz de su propia niñez. Escucharles, ir descubriendo su relato no es solo una experiencia reveladora, sino toda una crónica de desencanto y la pérdida que logra hacer saltar las lágrimas, al mismo tiempo que va apretando una cuerda lentamente sobre el estómago. El monstruo de su historia podría haber sido su padre, su profesor o un desconocido. El hecho que sea Jackson es solo un detalle de dimensiones universales, pero en el fondo, en el corazón del relato, no tiene importancia quién les fuera convenciendo de que estas serían futuras estrellas, quién cultivara su entorno convenientemente para poder atacarla de forma segura. El hecho de que sea una estrella mundial tan solo tiene relevancia en que el procedimiento habitual de un pederastra fuera más fácil, tremendamente más sencillo. Dos víctimas tratando de ayudar a otras. Cabe reiterar que los testimonios que se exponen en Living Neverland son totalmente creíbles. La naturalidad con la que Wade Robson y Jimmy Safechuck expresan su experiencia denota franqueza, transparencia y coherencia en el relato. Resumiendo, resulta demasiado descriptivo, preciso e intrincado como para resultar producto de una invención maquiavélica elaborada. No hay ningún tipo de vacilación ni ceremonia a la hora de explicar dónde, cómo y cuándo Michael Jackson abusó de ellos. Por ello vale la pena afrontar el visionado documental desde una óptica didáctica, como una guía de campo, como sucede en el caso del pederastia. El relato pasa por todas las fases de actuación de un depredador sexual, ganarse la confianza de la familia, introducirse como un miembro más de esta hasta ir alejando al niño de sus padres y actuar en el espacio seguro que da la posición de indefensión del pequeño. La propuesta de Reed va más allá de crear un relato de terror para desacreditar a un personaje público. Es un modelo de actuación para alertar a futuras víctimas. Este es el documental Living Neverland, parte de un análisis, ¿no? De un análisis que se hizo a este documental que dura alrededor de 4 horas, donde, como explicábamos, se ve ese lado de las supuestas víctimas, ¿no? No se puede dejar de lado la presunción de inocencia, es algo realmente desgarrador, esos testimonios. Flaquita, buenos días. Buenos días a todo el público, qué bonito estar un día más con ustedes. Y sí, empezar así esta semana también, hablando de este caso polémico de Michael Jackson, porque en verdad se escuchaba mucho de esto, compañeros, pero nunca se sabía bien qué es lo que estaba pasando. Lo que sí se decía es que era como Disneylandia ahí, ¿no? Todo lo que les ofrecía, obviamente los chicos y los papás estaban encantados, pero realmente no sabíamos qué es lo que estaba pasando dentro de Neverland. Y realmente los pelos se me ponen de punta a mí, no sé, solo pensar que tus hijos estén en una situación así. Terrible, o sea, en realidad lo que podemos ver, lo que podemos escuchar y obviamente los testimonios que dan ya después varios de los personajes, en realidad, como tú dices, Flaquita, sí estremece la piel, porque claro, para nosotros un ídolo total, viéndolo desde el ámbito de su carrera, ¿no? Porque claro, una carrera
carrera maravillosa donde triunfó impresionantemente y que para muchos de nosotros un ídolo total porque era impresionante. O sea, podíamos solamente ver un show en televisión y nos fascinaba, nos encantaba y nos tenía hipnotizados a dar la vuelta a esta situación y ver cómo él podría haber sido ya casa adentro. Resulta terrible. O sea, en realidad no he visto el documental, dura 4 horas y me imagino que esas 4 horas debes quedarte pegado a la pantalla, obviamente, para saber todo lo que estaba sucediendo. Es terrible y es fuerte, como usted dice, mi querido gordito, y es algo que a rato se nos hace como bastante difícil creer, pero también por otro lado uno dice, ¿por qué salen también tantos que ahora ya son adultos, obviamente, a hablar sobre este tema? Entonces sí resulta principalmente complicado. lo más duro de asimilar es porque es duro. O sea, uno no puede saber si es que está diciendo la verdad o no, pero el testimonio es sumamente fuerte. Lo que dice este muchacho que hizo este comercial con esta gaseosa famosa en los 80s, y cómo se dio esta convivencia con Michael Jackson, cómo hubo este acercamiento, este ganar la confianza de sus familiares incluso, y luego cómo él se siente desplazado porque Michael Jackson aparentemente, y repito, de acuerdo a este testimonio, consigue otro que sería su nuevo niño favorito, ¿no? Y es algo impactante. Este muchacho, este señor ya es un coreógrafo muy reconocido a nivel internacional, y él es el que da en realidad es el testimonio de 2 supuestas víctimas, ¿no? Yo creo que se quedan impactados de todo lo que él les ofrecía, ¿no? Decía que era muy buena gente con todos los niños, obviamente, y como te digo, se divertía con ellos, les ofrecía absolutamente todo, pero yo como padre no me puedo imaginar que dejo entrar a un hijo, ¿no? De repente ahí con el Michael Jackson y hacerme la de la vista gorda, ay, qué lindo, ya está con el hombre más famoso del mundo y no le va a pasar nada. Entonces no entiendo cómo no estaban echando ojo a qué es lo que pasaba ahí con los chicos y les dejaban tan chiquitos, nada más al cuidado de esta persona, ¿no? Bueno, chicos, pero este es un tema, por supuesto, a debatir, así que los invito para pasar a la mesa. Más adelante nos van a acompañar ciertos personajes que podrán hablar junto a nosotros sobre este tema que como decíamos, en realidad sí nos estremece la piel y, por supuesto, según lo que se hablaba de de algunos jóvenes, que fue lo que sucedió, cómo él va relatando y va contando todo lo que sucedió, es terrible. Pero en este momento hay, como les digo, ¿no? Este es un análisis de este documental Living Neverland, que fue uno de los más vistos, se estrenó hace alrededor de 6 meses más o menos, pero también hay declaraciones sumamente fuertes de una de estas supuestas víctimas que hablan de este abuso y de un abuso repetitivo en muchísimas ocasiones, y nosotros tenemos ahora este extracto de lo que han sido las declaraciones de esta supuesta víctima del rey del pop. Abusó de nosotros cientos de veces. Esto es lo que dijeron 2 hombres a un programa de la BBC, que la fallecida estrella de pop Michael Jackson abusó de ellos desde que tenían 7 y 10 años respectivamente. Wade Robson, ahora de 36 años, dijo al programa que el cantante abusó sexualmente de él a partir de los 7 años hasta los 14. James Safferchuk, ahora tiene 40 años, relató también al programa que el abuso sexual de Jackson sucedió entre los 10 y 14 años. La familia de Jackson afirma que no hay una sola evidencia que puede probar estas acusaciones. Los 2 hombres también dieron su testimonio en el polémico documental Living Neverland. Cada vez que estuve con él, cada vez que pasé la noche con él, abusó de mí. Jackson me acarició, tocó todo mi cuerpo, dijo, y lo obligó a ver al cantante realizando un acto sexual. Eso aseguró. Demostremos nuestro amor. Ese fue uno de los últimos incidentes sexuales que tuvimos con Thor Robson. Jackson los había sugestionado para que creyeran que era amor mutuo y que esa era la manera de demostrar su amor. Y entonces inmediatamente después decía, si alguien se llegara a enterar de lo que estamos haciendo, tú y yo iríamos a la cárcel por el resto de nuestras vidas y nuestras vidas quedarían destruidas, continuó Robson. Todo eso era horroroso para mí.
La idea de quedar separado de Michael, este hombre, esta figura sobrenatural que para mí era un dios, que se había convertido en mi mejor amigo, de ninguna manera iba a ser algo que nos separara. Me dijo que yo era su mejor amigo y la única persona con quien había hecho estos actos sexuales. Así que yo, de todos los niños del mundo, era el escogido, pensé. Me quedo sin palabras, compañeros, porque tengo un hijo de 9 años y entonces me pongo a imaginar nada más que este niño no pueda expresarse, no pueda decir qué es lo que está pasando, ¿no? Y después de tantos años resulta que relata y dice todo lo que estaba pasando y lo que le decía Michael Jackson, como bien relataste, amiga, de que decía, si tú dices algo nos van a meter a la cárcel a los dos, pero sí era abuso entonces. Qué terrible que los chicos no podían hablar, no podían decir nada, qué impotencia, y luego de los padres también pensar todo el daño que a la final hicieron pensando que tal vez lo iban a lanzar al estrellato, ¿no? O sea, y dentro de esto se dan una serie de aristas, ¿no? Por ejemplo, está el testimonio de Macaulay Culkin, el famoso Mi Pobre Angelito, íntimo amigo de Michael Jackson, quien al menos siempre lo ha defendido. Sí. Ojo, aquí hay que ser vamos a tratar de ser lo más neutrales posibles, ¿no? Siempre defendió pero a él era Michael famoso, Jackson, gordito. siempre dijo que no había pasado nada, pero sin embargo era un niño, o sea, era todo lo que supuestamente estos dos señores ahora hablan en contra de Michael Jackson. Si bien es cierto, es difícil que un muerto pueda defenderse después de estas acusaciones, pero también nos llega a nosotros la duda y el análisis de decir, pero si es que hay acusaciones, si es que se dice en estas cosas, por algo será. Claro. Porque Y si aparte, buscamos una estrella que esté más o menos de ese nivel, qué sé yo, un Paul McCartney, algo así, ¿por qué de esos nunca hablan nada de este tipo de cosas? Y aparte de Michael Jackson, no es la primera vez que se escucha, o sea, no es ahora que ya falleció y obviamente no puede defenderse. De él se ha escuchado esto desde hace Siempre salió bien librado, ¿no? muchísimos años atrás. Entonces, claro, ahora sí, estos dos chicos pues hablan sobre el tema, dan como sus, dan su... se me fue la palabra. Versión. Dan su versión exactamente de los hechos, de lo que había sucedido según ellos. Y en realidad sí resulta como, obviamente siempre está ahí la duda, pero como bastante creíble, ¿no? Claro. O sea, por como la manera en que los sabía envolver, la manera en cómo les decía. Obviamente tenía un Neverland en donde todos los niños querían estar ahí y obviamente disfrutar de ese espacio, y aún más con Michael Jackson, ídolo impresionante. Entonces, por supuesto, resulta en realidad como bastante creíble, pero siempre quedará esa pequeña duda también. así es, amiga, tendremos este polémico caso de Michael Jackson. Más adelante estaremos hablando con Natasha Conté. Bienvenida, Natasha. Qué lindo. Bienvenida, Laisa. Gracias. Qué lindo tenerte aquí, especialmente en este tema que vamos a estar hablando más adelante, porque nos tenemos que ir a una pequeña pausa, pero estaremos hablando acerca de Michael Jackson. Y pasó, no pasó. ¿Qué mismo pasó en este caso de Neverland? En instantes. No se mueva. Seguiremos analizando. Michael Jackson, rey del pop o un monstruo. Hoy en Saboreando la Mañana analizamos parte de lo que se vio en el documental Living Neverland. Declaraciones de dos víctimas, hay quienes lo defienden. En vida nunca pudieron probarle nada. Hoy salen estas declaraciones y hoy lo analizamos aquí en Saboreando la Mañana. Manténgase junto a nosotros. Cari. Así es, mi querido gordito, más adelante nosotros continuamos con este tema, pero ahora es momento de agradecer a nuestro auspiciante. Ahí está, por favor, póngamelo en pantalla, porque de las cosas buenas de la vida siempre queremos más. Por eso, Surf
te da más. Muchísimas gracias a nuestro auspiciante y nosotros continuamos con más. Acompáñenme por acá. Ya nos encontramos con Natasha, mi querida Natasha, bienvenida nuevamente. Primero quisiera que nos des un leve comentario porque estábamos en corte comercial y estábamos hablando sobre el tema, por supuesto, y decíamos que nunca se había comprobado absolutamente nada cuando Michael estaba vivo. No, pues nunca se comprobó y la gente que lo acusó, como decía el gordito, salieron también ya después de muerto. Ahora, este documental también que salió hace unos añitos donde quieren ver lo más mal de lo que ya se lo vio, ¿no? Pero también hay muchas dudas porque él pagó mucho dinero para la primera demanda, más de 30 millones de dólares para que quiten los cargos. Entonces, yo creo en realidad, porque no vi el documental completo como decía el gordito, pero he visto muchas cosas de su vida y yo creo que también son traumas de él de la niñez, de cómo su papá le trataba y tal vez por él no haber tenido una infancia quiso dar a los niños de esa infancia que él no tuvo. Ahora, para mí sí es un poco dudoso el hecho de que muchos padres también por conveniencia dejaban a sus hijos una semana completa con él. Y niños pequeños, yo en lo personal no podría hacer eso, o sea, o tendría yo que estar con mi hijo ahí, porque tú nunca sabes, pero bueno, vamos al punto que también antes la gente no tenía esa perversión que hay ahora en la mente, ¿no? Y por eso creo que surgen tantos temas alrededor de él y la polémica. Y todo tiene que ver mucho con el dinero que él ha tenido, con la ayuda que le ha hecho. Pero imagínate, de todos los artistas, él es el que más ha ayudado con obras de caridad, más de 300 millones de dólares. Es una cosa abismal. Entonces yo sí pongo en tela de duda porque no se comprobó nada. Yo, si vamos a decir estoy en contra o a favor, yo voy a favor de Michael Jackson. Mira, sí, como bien lo dijiste, Natasha, no se comprobó nada y cuando no hay pruebas, entonces es difícil de creer. Sin embargo, estos adultos, ya antes niños, empiezan a dar su testimonio y uno se queda también impactado porque ya no solo es uno, entonces se habla con el otro. Y yo digo, realmente, ¿por qué se esperaron tanto? Era tanto el trauma o tan presionado les tenía Michael Jackson que con 36, 45 años recién empiezan a hablar. ¿Cómo no se hablaban entre ellos? Era el dinero, era la fama. ¿Qué es lo que les manejaba? O les decía exactamente a no decir esto. Les habrá pagado, como tú dices, tal vez a los papás, habrá sobornado. Tenía tanta cantidad de dinero que tal vez pudo haber hecho muchas cosas. Sin embargo, yo también de repente tengo esta dudita, ¿no? Que digo, tal vez por ahí algo era verdad, algo no era verdad. No lo sé. Es muy difícil. Sin duda es muy difícil. Por algo este documental Living Neverland fue uno de los más vistos y los más sonados que hubo en los últimos meses. Pero también hay un top 10 que voy a poner a consideración de los televidentes y de ustedes, mis queridos compañeros. Y se trata de las 10 cosas más extrañas, bizarras, raras que se encontraron en la propiedad, esta famosa propiedad, el rancho de Neverland, que fue creado a semejanza de un parque temático estilo Disney, donde se supone que los chicos vivían como en el país de las maravillas, o como más bien, claro, como Neverland de Peter Pan. Vamos a ver la primera parte de las 10 cosas bizarras, raras, perturbadoras, como quiera usted llamarlas, que se encontraron en Neverland. Primera parte, ahora. Presentamos el top 10 de las cosas extrañas que se encontraron en Neverland. Número 10. Niños en tamaño real. No era ningún secreto que el rey del pop tenía una obsesión con los niños, pero esta llegó al grado que mandó a hacer cientos de maniquíes en tamaño real para colocarlos por toda su mansión. Esto se supo cuando el sitio web Vice reveló imágenes inéditas del famoso rancho de Neverland, donde se aprecian pequeños niños de plástico realizando poses extrañas, y lo siniestro es que todos sonríen. Algo sin duda inquietante. Número 9. La cámara de oxígeno hiperbárico. Michael Jackson no toleraba la idea de envejecer, por lo que recurría a costosas cirugías plásticas, aunque lo que muchos no saben es que su preocupación era tan grande que para detener el paso del tiempo el rey del pop no dormía en una cama común, sino en una cama hiperbárica, un extraño sarcófago que le arrojaba oxígeno puro durante toda la noche, la cual es mundialmente conocida por retardar el envejecimiento. Número 8. Manija con forma de niños. Pensemos en las manijas de las puertas como la carta de presentación de un hogar y de su dueño. ¿Qué pensarías si ves esta pieza en la entrada? Es cierto que cada uno es libre de mostrar lo que quiera, pero en el caso de Michael Jackson, elegir a dos niños besándose como una manija para tocar la puerta resulta algo inquietante. ¿Qué opinan ustedes?
Número 7. Su armario secreto. De acuerdo a múltiples medios como Daily Mail, en el armario de la habitación de Michael Jackson no se guardaban únicamente ropa y zapatos, sino otro tipo de cosas que pondrían a temblar a cualquiera, como material para adultos. Número 6. Trono del Rey. No nos queda la menor duda que Michael Jackson pasó a la historia como el rey del pop. Sin embargo, llamó muchísimo la atención de que entre sus posesiones estaba la réplica de un antiguo trono bañado en oro con joyas incrustadas y forrado de tela fina. Y hasta aquí la primera parte del top 5 de cosas sorprendentes y hasta aterradoras que se encuentran en Neverland. Ahí pudimos ver la primera parte y en realidad sí es terrorífico. O sea, en realidad sí termina siendo Sí, una terrorífico. fijación extraña con Una los niños. No fijación sabemos si con los positiva niños. o negativa, pero hay una fijación. A ver, pero si podemos ver, yo por ejemplo, viendo como las estatuas de los niños dentro de Neverland, creería que no podría ser pues nada malo. Pero ver en la puerta, lo que pudimos ver, dos niños besándose, en realidad eso sí me eriza un poco la piel, eso sí me da como para pensar que tal vez todo lo que se pudo hablar de Michael Jackson podría ser cierto. En realidad no sabemos absolutamente nada, como decimos, obviamente ya está muerto y un muerto no puede defenderse, pero sí resulta bastante escalofriante ciertas cosas que podemos ver. Vamos a ver la segunda parte y si de ahí fue del 10 al 6, veamos cómo es la del 5 al 1. Natasha, ¿quieres comentar algo acerca de los primeros 5 cosas raras? Yo creo que en realidad cuando llegas a ese nivel de fama, como que te pierdes un poco, ¿no? Y tal vez en algún punto él empezó a comprar todo lo que le gustaba y tal vez, como les decía antes, esa fijación de no haber tenido una niñez, de que su papá le pegaba. Él mismo le dijo a Oprah que el papá le decía que es feo. Tal vez eso de quererles dar todo a los niños, lo que él no tuvo, empezó a confundirse con este tipo de cosas y en algún punto tenía una obsesión. De esta silla de oro de rey que le había hecho, los empleados decían que él pasaba más de 3 horas o 4 sentado mirando al vacío. Mucha gente decía eso, entonces yo pienso que tal vez él tenía muchos issues mentales porque tú ves que un niño se forma en la niñez. Y si él bien decía, también a Oprah le decía en una entrevista, yo salía a caminar y veía a los niños jugando y yo no podía porque tenía que ir a cantar. Entonces es robarle la niñez a él. Y en la entrevista también que Macaulay Culkin dijo, él dijo, yo dormí con él nunca me topó, él no me hizo nada, él era otro niño como yo, que también puede ser eso, y los niños no ven esas cosas. Claro que él ya era una persona grande, ¿no? Claro, Ese es el problema, pues que ya era una persona grande. Pero no se habla puede también de ser que tocaba, obviamente, ¿no? Porque se hablaba, y lo que pudimos ver en las declaraciones de los dos, que bueno, ya son jóvenes, ya son mayores, Señores. 36 y 40 años más o menos. Ellos dicen, o sea, una cosa es que duerma y juegue con nosotros y lo que sea, pero ellos dicen que les tocaba, que tocaba sus partes íntimas, y aparte de eso que les obligaba a ver que Michael tenía relaciones sexuales también con otra persona. Entonces, no es Yo creo solamente que no como es, no es justificable, ¿no? O sea, a la No, final, no, querer ser como un niño, ¿no? De repente todo lo que le haya pasado en una niñez, obviamente por ahí quería que por ahí chuparles la influye un montón. juventud o algo, no puede ser. ¿Qué pasaba con la gente que estaba viviendo ahí, trabajando para él? ¿Cómo no pudo hablar? ¿Cómo no pudieron ver algo? O sea, eso me parece terrible. ¿Él se hacía cargo de todos los niños o cómo es esto? ¿Y por qué con niños ajenos? Digo yo, Exacto. no, si te Pero gustan tanto también los porque niños, los si padres. tienes tanto, o sea, bueno, consíguete una pareja, ten hijos, adopta hijos, lo que sea, y dedícate a eso. ¿Por qué con niños ajenos? Es algo que uno también dice, ¿no? ¿Por Se qué no con consigue sus niños, hijos? A ver, a sus hijos ni siquiera los mostró. Claro, ¿no? sus hijos ni Ahí siquiera sí. los mostraba, de hecho, Solo pudimos le ver sacó al muchas veces balcón, varias era imágenes, peligroso. claro, hasta esa que espeluznó al mundo entero cuando sacó el balcón. Pero bueno, continuamos con más y vamos a ver esta segunda parte de estas cosas bizarras, extrañas, que nos dejan en realidad pensando qué es lo que sucedía en Neverland. Veamos, del 5 al 1. Y aquí estamos ya con la segunda parte de las cosas aterradoras y poco peculiares que se encontraron en Neverland. Número 5. Un increíble tren. Neverland fue considerada como el segundo Disneyland. Contaba con atracciones impresionantes que inspiraban la misma magia y emoción que el famoso parque de diversiones. Debido a las gigantescas dimensiones del lugar, era imposible recorrerlo a pie, por lo que Michael Jackson decidió adquirir un magnífico tren infantil, de lo más moderno, para hacer el recorrido más entretenido a sus pequeños visitantes. Número 4. Un macabro carrusel. La atracción más llamativa de Neverland fue sin duda este carrusel, no solo por su colorida decoración, sino porque los animales tenían apariencias demasiado espeluznantes.
Número 3. De Michael Jackson, este descubrimiento despertó la intriga de los seguidores debido a su naturaleza, puesto que en una habitación de la mansión de Neverland se encontraron algunos de yeso de tamaño real que correspondían al rostro del cantante. Sin embargo, las expresiones de las esculturas estaban completamente exageradas y deformes. Hasta la fecha nadie sabe exactamente cuál fue el propósito de poseer esta interesante y escalofriante colección. Número 2. El niño hada. Michael Jackson dejó en claro muchas veces que su historia favorita era Peter Pan, ya que se identificaba mucho con este niño eterno que vivía grandes aventuras en el país de nunca jamás, por lo que no solo nombró a su rancho como el lugar del cuento de hadas. Número 1. El flautista Jackson. Este hallazgo impactó demasiado a los fanáticos del cantante, sobre todo por su negativo significado. En una de las habitaciones de Neverland, los investigadores encontraron un gran cuadro en blanco y negro donde aparece Michael Jackson a la mitad de un sendero, acompañado de cientos de niños, la mayoría de ellos risueños y felices. Saquen sus propias conclusiones. Sáquele. Raro, ¿no? Rarísimo. O sea, sí, Pero- son cosas raras, hermano. Pero se te hace muy raro, por ejemplo, estas estatuas que se veían ahí, ¿o no? Porque eso para mí no me parece tampoco que es como... ¿Qué? No ¿Qué sé, significaba puede eso? ser, él quiso hacerse algún tipo de obra de arte de yeso, pues quizá por ahí no, pero hay ciertas cosas que sí a uno le espantan, ¿no? Hay varias cosas que a uno le espantan, hay ciertas, y claro, y en realidad todo es como relacionado con exactamente lo mismo, es que yo creo que es por eso que nuestro cerebro por un lado dice como, puede ser, y después vemos ciertas cosas y dices como, no, sí, pinta todo para que sí sea de esta forma. Más que nada también en ese tiempo, porque antes la gente pensaba diferente, era más curuchupa, como se puede decir. Ya para haber dejado un papá a su hijo, ya para mí eso es grave. Claro. Porque en nuestro tiempo yo le veo grave. Yo a mi hijo no le dejo con nadie ni loca. Pero los padres le dejaron en ese tiempo y luego empiezan a juzgarlo por lo que ellos cometen su error. O sea, es como hay una dualidad ahí que está súper extraño. Pero sí hay cosas extrañas. Pero yo aún sigo poniendo en tela de duda porque no se comprobó nada. Los grandes, ahora que están grandes, están hablando, ¿por qué? Por ganar fama, por ser mediáticos. Ustedes vieron que el primer niño al que él demandó, después del papá se suicidó y después el niño dijo, mi papá me obligó a decir esto y esto y esto. Después de haber recibido los 30 millones de dólares, imagínate. Entonces, todo eso da mucho que pensar y tú dices ahí, o sea, ¿sería culpable? ¿No sería? También yo digo, si él fue culpable de algo, por eso donó tanto dinero para tal vez quitarse la culpa. Sí, la culpa, yo también Eso es lo que yo es- pensaba también. Correcto, ¿no? Es una cantidad de dinero Claro. absurda. Es y el esta- que más ha donado es en el- toda la historia. Pero realmente te arriesgas teniendo tanta fama, queriendo ir, no sé, arriesgándote a ir a la cárcel. No lo sé, ¿no? De repente hay muchas cosas. Es hilar demasiado fino. Nosotros estamos aquí sacando teorías que nos lleven a reflexionar a todos. Quizá nos quedemos más perdidos de lo que empezamos, de cuando empezamos esta investigación. Pero vamos a hablar ahora de alguien que le defiende, Macaulay Culkin, el famoso Mi Pobre Angelito, quien también tuvo una estrecha relación con él. Después de estas declaraciones voy a hacer una reflexión, así es que veamos qué es lo que dijo el famoso niño actor de la época. Why do you think he likes young people so much? It's because it's the same reason why he liked me, was the fact that I didn't care who he was. That was the thing. I talked to him like he was a normal human being. And that's what, and kids do that to him because he's not, I mean, he's Michael Jackson, the pop singer, but he's not the god of, you know, the king of pop or anything like that. He's just, you know, a guy who's actually very kid-like himself and wants to go out there and wants to play video games with you. Did your and things parents like that. encourage it? They weren't against it. You know, it wasn't like they encouraged it or like pushing me upon it. It was just kind of like I wanted to hang out with him and they were fine with it. So what do you make of what he's going through now? Like like I said, it's unfortunate, and you know, it's a circus right now. You think it's a bad rap? You know, I think so. Yeah. I mean, it's, you know, I mean, listen, like, look what happened the first time this happened to him. You know, if someone had done something like that to my kid, I would, you know, I wouldn't just settle for some money. You know, I'd make sure the guy was in jail. You know, and it just really goes to show. I mean, as soon as, you know, they got the money and they ran. I mean, that's really what happened the first time. And so, you know, I don't know. It's a little crazy, and I kind of have taken a step back from the whole thing because it is a bit of a circus. And you know, if the same thing was happening to me, I wouldn't want to drag him into it, and vice versa. So I try my best to keep a distance from it, but
Like I If said, they he's still a asked you friend to of be mine. a character witness, would you appear? I guess so, but I'd probably not. I mean, like I said, it's crazy, and I don't really want to be a part of it, you know? Would you like him? I like him, and he's a friend of mine. I'm not saying I wouldn't do something like that. It just hasn't been brought up to me, and I don't think he'd want me to either. Just because, like I said, if the same thing was happening to me, I wouldn't want him What to be reaction has happened to you from all of this? What do you mean? I mean, people. Do people inquire of you a lot about it? Sometimes, yeah. I mean, people always have like their opinions, and they always, it's funny. I mean, people always talk to me about him because, I'm one of these people who will tell you anything about my life, really, to get me going, And so, yeah, I mean, I freely and openly talk about him and stuff like that. But overall, he's just a good friend of mine. Perdón, Gordo, te robo la palabra porque en verdad lo que él está diciendo, igual y si es cierto, ¿me entiendes? A él no le pasó nada. Tal vez Michael Jackson sabía con quién podía hacer las cosas o no. Y se me hace muy raro porque también a este actor tal vez podía haberse agarrado de la fama porque tampoco le estaba yendo muy bien. Entonces le hubiera convenido decir que le hizo algo Michael Jackson y entonces catapultarse. Sin embargo, la forma de expresarse de él es tan natural que bueno, es como creíble, ¿no? Pero si tú analizas esto, una cosa es meterse en problemas legales con una familia común y corriente, por llamarlo así, o en esa época con Macaulay Culkin, uno de los actores infantiles más exitosos de la historia, probablemente, ¿no? Pero al fin y al cabo, una cosa es meterse con la familia de la esquina cualquiera a meterse con un actor de esa envergadura. Entonces, a lo mejor no pasó nada con Macaulay y él está diciendo la verdad, pero pudo haber pasado algo con otros muchachos, porque uno también sabe, cuando uno comete un delito, yo creo que apunta también a la víctima, ¿no? La víctima más vulnerable es la que da papaya y por ahí va la cosa. Es que de hecho nos sucede a todos en menos nivel. Nosotros sabemos con quién actuar de tal forma, con quién no. Los niños saben exactamente con quién portarse mal en la casa y portarse bien en la escuela. Entonces, obviamente, todo el mundo sabe absolutamente todo y con quién actuar. Y se podría decir sin asegurar absolutamente nada. O sea, se puede escuchar a Macaulay que habla con toda la naturalidad y con toda la tranquilidad y al parecer está diciendo obviamente la verdad, pero no sabemos exactamente qué es lo que sucedió con el resto de niños, como en este caso con estos dos señores que comentan y relatan paso a paso supuestamente todo lo que pudo haber sucedido con ellos. ¿Sabes? También hay otro aspecto que era pensando en todo lo que seguimos viendo, que también uno como padre quiere que el niño esté feliz. Y si los niños eran tan felices ahí adentro, cuando a uno ahora, tu hijo viene y te convence en 10 minutos, déjame un ratito más. Entonces también hay que ver ese lado, que ellos han de haber estado pasando tan bien y tú ves que a un niño le compras con regalos, entonces tal vez también por ese lado él les empujó a que sigan ahí, les obligó a los papás de una manera como con cariño por los niños y empezaron a suceder cosas más allá de lo normal, ¿no? Dentro de la casa. Sería interesante saber qué es lo que opinan los papás también, ¿no? El punto de vista de ellos. De acuerdo a esta versión, Michael les llevó de gira con los papás y todo, rentó un piso entero de un hotel, pero siempre les mandaba así a habitaciones separadas, digamos, a extremos diferentes. Michael se quedaba con el muchacho, de acuerdo a la versión, reitero, de este documental. Él se quedaba a un extremo del hotel y mandaba a los padres a otro extremo, entonces... Pero ver, hay que ver eso y lo que dicen los papás ahora es que no se comprueba absolutamente nada. O sea, obviamente que no pueden atacar a su hijo que ya está muerto y que él no puede defenderse, pero que si no tienen ninguna sola prueba. De hecho, ellos se referían mucho al caso de estos dos hombres que hablan y relatan y les dicen, pero ¿qué pruebas tienen? Claro. O sea, ¿dónde están las pruebas para que puedan hay culpar a cosas Michael? que no coinciden también. ¿Saben qué? Las versiones. Sí me llama la atención lo que dijo Macaulay, porque él dice, a ver, Michael Jackson podía ser él, podía ser niño, podía ser, ¿sabes? Y como adulto muchas veces nosotros le estamos juzgando o le estamos diciendo cómo debe de ser con una persona famosa que él era. En cambio, rodeado de los niños, él no había nadie era que lo juzgue. Exactamente. Los niños son así, inocentes. Entonces también a veces, teniendo tanta fama... Pero no es que uno sea mal pensado, no. pero ¿qué pasa si tú ves a un fulano, a una persona mayor que anda durmiendo con niños o que anda rodeado de niños? O sea, nos inventamos, o sea, Renato anda con niños, ¿qué es eso? O sea, no, sí, te impacta, ¿no? Por supuesto, o sea, no es que uno sea mal pensado, pero no es normal, pues yo no ando reclutando niños para andar ahí. Hay algo tiene que haber, pues a mí algún sí me tipo gustaría de que nos escriban y nos pongan si es que la gente cree que es un monstruo, que no es un monstruo, algunas versiones no estamos de repente. Acusando, ojo, exacto, simplemente queremos saber, ojalá nos puedan escribir y darnos sus comentarios. Opinión personal. Perfecto. Así es, muy Listo. importante que nosotros
que ustedes comenten en redes sociales lo que opinan sobre este tema, por supuesto, para nosotros poderlo leer aquí en vivo y en directo, mi gordito. Agradecemos muchísimo, Natasha, gracias por estar aquí, por exponer esos puntos de vista también, ese análisis que hemos tratado de hacerlo de la manera más objetiva del caso, haciéndonos eco de un documental, contrastando también con las declaraciones de Macaulay Culkin. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Michael Jackson siempre será y estará en el ojo del huracán, en el ojo público. Así es, muchísimas gracias, mi querida Natasha, por estar aquí junto a nosotros el día de hoy.